Hola a todos. Hoy es martes, 6 de enero de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano, el coronel Jacques Baud, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, coronel. Thank you, Nima. Hi, and thank you for inviting me again. Gracias, Nime. Y gracias por invitarme de nuevo. Nunca pesaron mis. Thati umlawe, so small jet for a wummer. Y nos pitap twichiting de un medio prorruso. Pero no pasa nada, se probablemente. No lo sé. Coronel, creo que muchos de los que nos escuchan, por favor, denle al botón de me gusta, nos ayuda a llegar a más gente. Están interesados en saber qué está ocurriendo con su caso y las sanciones en su contra. ¿Cuáles son las últimas novedades que puede compartir con nosotros? Bueno, ante todo, la gente tiene que darse cuenta de que mi caso es único. Muchas personas han sido sancionadas por la Unión Europea, pero este caso es absolutamente singular. En primer lugar, porque estas sanciones están concebidas como medidas de política exterior. Y dado que vivo dentro de la UE, es la primera vez que alguien que reside en la Unión Europea está sujeto a medidas de política exterior. Eso tiene consecuencias, porque cuando se formulan esas sanciones, ya que normalmente se dirigen a personas como terroristas o a quien sea fuera de la UE, no se dispone del mismo marco jurídico que dentro de la Unión. Así que cuando aplicaron las sanciones contra mí, me trataron como si fuera un terrorista en Siria. Eso significa que estas sanciones se aplican sin ningún marco aceptado o basado en la ley en Europa. Y esa es la razón por la que existe esta segunda capa. En la UME, básicamente, mi caso demuestra que dentro de la Unión se puede privar a alguien de su libertad de movimiento, de su libertad para alimentarse, es decir, de su libertad para vivir, básicamente. Como no se me permite acceder a mis cuentas bancarias, no puedo comprar comida, pagar mis facturas, la electricidad, ni nada. Así que, sin ningún juicio, sin haber infringido ninguna ley, sin enfrentarme a ninguna acusación abierta, sin poder defenderme, ni siquiera justificarme, se me priva de comida, se me priva de todo lo que permite vivir. Ahora mismo, estoy viviendo gracias a la solidaridad de mis vecinos, de personas que me traen comida. Desde el 15 de diciembre no he podido comprar alimentos. Y no ha habido ninguna reacción por parte del gobierno belga, aunque saben que soy residente. Mi residencia principal está en Bélgica, lo saben. Estoy registrado como residente. Suiza también lo sabe, porque estoy inscrito en la embajada suiza en Bruselas. Así que lo saben, pero no han tomado ninguna medida para ayudarme. Solo llamaron para decir que están en contacto conmigo. Eso es lo único que han hecho hasta ahora. Y la UE lo sabe. Y por supuesto Francia, el país que aparentemente me incluyó en esa lista. Así que bueno, se podría decir que quizá no entendieron del todo lo que hacían cuando tomaron la decisión. Bueno, eso plantea la cuestión de cómo Francia toma sus decisiones, de cómo la inteligencia francesa es capaz de proporcionar información sobre alguien dentro de la Unión Europea. Hay un video interesante grabado en el Parlamento alemán, porque de las 60 personas aproximadamente que figuran en la lista de sanciones del 15 de diciembre, los periodistas mencionaron específicamente mi nombre, precisamente porque soy un caso único, y preguntaron al gobierno alemán por qué aprobaron al coronel Jacques Baud en la lista de sanciones. Y un representante del gobierno alemán, bueno, obviamente, estaba muy avergonzado. Se puede ver el video, está en YouTube. Se le nota muy incómodo y dijo, bueno, no lo sabíamos, pero en realidad estamos convencidos de que es lo correcto. Eso es. Así que eso significa que toman decisiones sin siquiera saber si están justificadas, sin entender las consecuencias.
Y más allá de todo eso, quiero decir, obviamente, mi vida personal se ve claramente afectada e impactada. Pero más allá de eso, vemos que la toma de decisiones que conduce a decisiones tan importantes se hace totalmente al azar. En francés lo llamamos toma de decisiones con el dedo mojado. Ya sabes, cuando mojas el dedo y lo pones al viento. Y es exactamente eso. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Simplemente aprueban cosas. Y eso muestra, de hecho, la debilidad fundamental de la toma de decisiones dentro de la UR. Y estoy seguro de que la gente ni siquiera se dio cuenta de las consecuencias de mi caso. Personalmente creo que es mi propia teoría. No puedo estar seguro de esto. Creo, o digamos que mi teoría es, que no fui directamente el objetivo. De hecho, dado que supuestamente la solicitud de sanción contra mí vino del gobierno francés, en realidad querían sancionar a otro ciudadano francés, que es básicamente mitad francés, mitad ruso. Vive en Moscú y dirige programas de RT o algo por el estilo. Mi opinión personal es que el gobierno francés quería apuntar a él como objetivo principal. El problema es que, como sería la primera vez que el gobierno francés aplicara una sanción a uno de sus propios ciudadanos, tuvieron que suavizar el asunto. Necesitaban encontrar algún tipo de daño colateral, por así decirlo, y me considero ese daño colateral en este caso. And I consider myself as a collateral damage in that case. I'm not sure I was the main target, but No estoy seguro de haber sido el objetivo principal, pero el gobierno francés tenía que justificar un propósito más amplio para la sanción que simplemente apuntar a Xavier Moreau, que es el verdadero objetivo, y políticamente hablando, muy opuesto al actual gobierno francés. Y esa es mi opinión. Así que eso significa que aquí tenemos una secuencia de decisiones, digamos, medidas, que son completamente inapropiadas en mi caso. Soy una víctima de malentendidos, mala gestión y malas decisiones. Quiero decir, como he dicho antes, esto es, en mi opinión, una muestra de la debilidad en la toma de decisiones dentro de la UR, llevada a cabo por personas incompetentes, que no saben de lo que hablan, que son inmaduras. Esto es algo que hemos dicho muchas veces, y esto no es más que otra confirmación de ello. Así que, de nuevo, cuando veo la reacción que mi caso ha provocado en todo el mundo, puedo decir que la UR ciertamente no ha mejorado su propia situación. Quiero decir, evidentemente se ha disparado en el pie. Así que, una vez más, volvemos a lo que hemos dicho muchas veces sobre la situación geopolítica, que la UE basa su juicio no en un análisis exhaustivo, sino en uno muy superficial. Es más, ni siquiera es un análisis, es una percepción más que un análisis. Y al final, ni siquiera miden las consecuencias de sus decisiones. Quiero decir, hemos hablado de eso muchas veces, con la prohibición del gas natural procedente de Rusia u otros lugares y todo eso. Vemos que la gente toma decisiones sin medir el impacto a medio o largo plazo de esas decisiones. Y eso es, diría yo, el sello distintivo de la toma de decisiones adolescente. Ya sabes, cuando no eres capaz de desarrollar una visión de cuál será el impacto y las consecuencias de tu decisión a medio o largo plazo, puedes cuestionar seriamente las capacidades de las personas que toman esas decisiones. Y aquí estamos, un ejemplo flagrante. Así que ahí es donde estoy en este momento. Ahora, por supuesto, estoy preparando el contraataque porque tengo que defenderme. Así que estoy en contacto con abogados para abordar el problema. La dificultad es que, como he dicho, no se trata de una decisión legal. Esta decisión no la ha tomado ningún tribunal. Nunca he sido juzgado por las cosas de las que se me acusa, es decir, propaganda o aparecer en sitios web prorrusos o cosas por el estilo. En primer lugar, nadie puede definir exactamente qué es la propaganda. Incluso la acusación en sí implica una especie de teoría de la conspiración, porque imaginan que hay agentes o redes que operan para Rusia y demás. Yo no tengo ninguna conexión con Rusia en absoluto. Entonces, ¿de dónde sacaron alguna indicación de algún tipo de red? Esto es pura teoría de la conspiración de la A a la Z.
Además, incluso si estuviera haciendo propaganda, lo cual niego, he dicho, y está escrito en todos mis libros, que no quiero hacer propaganda para ningún bando en ningún conflicto. Any propaganda for any party on any conflict. In any case, even if I were making propaganda, En cualquier caso, incluso si estuviera haciendo propaganda, la propaganda no está prohibida por la ley, por ninguna ley. No existe ninguna ley que prohíba la propaganda. Hay leyes contra la difamación cuando acusas a alguien de algo que no ha hecho, o leyes que dicen que no se puede insultar a las personas, pero eso no viene al caso. Esto va más allá de la propaganda y de todo eso. Así que no hay ninguna ley que defina de qué se me acusa. Incluso estar en una página web prorrusa. ¿Qué significa eso? Tu página web, por ejemplo, tu canal, es un canal prorruso. Nadie sabe exactamente qué significa eso. Así que estamos ante una acusación muy vaga, que en sí misma es básicamente una teoría conspirativa. Y como he dicho, en realidad se trata de una decisión política. And as I said, this is a political decision, in fact. It's not a legal decision. And that makes No es una decisión legal, y eso hace que la defensa, mi defensa, sea más difícil. Porque al final del día, esta decisión no la tomó un tribunal, sino el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UNPUE. Y lo hicieron bajo la regla de unanimidad, lo que significa que hay 27 personas y las 27 tenían que estar de acuerdo, aunque no supieran quién era yo. Pero ahora hay que hacerlo al revés. Y eso es mucho más difícil. Así que hay un proceso político y también hay un proceso legal, porque se puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europeo, y exponer el caso, diciendo que la decisión no fue correcta. Explain the case and saying that the decision was not right, and therefore, with the decision of the court, y por lo tanto, con una decisión del tribunal, probablemente se puede intentar influir en lo que el ministro decida en el futuro y quizá eliminarme de la lista de sanciones. Pero esto llevará mucho tiempo, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es más que un grupo de funcionarios, y obviamente no tienen prisa por resolver el caso. Así que ahí es donde estoy en esta fase. Además, hay mucha gente que se aprovecha de esta acusación para añadir sus propias teorías conspirativas. Pero esas son, digamos, batallas secundarias, y también las combatiremos, porque evidentemente solo pueden perjudicar el asunto principal. Así que ahí es donde estoy en esta fase. Mientras tanto, como he dicho, desde el 15 de diciembre estoy bajo sanciones. Así que, desde el día 15, básicamente vivo de la solidaridad de mis vecinos. Vaya. Carl, cambiando de tema a lo que está ocurriendo en Venezuela y en Estados Unidos. Sabemos que la administración Trump ha decidido secuestrar al presidente de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos para que enfrente la justicia, como ellos lo llaman. Pero cuando se observa todo el caso, secuestrar a un presidente, ya sabes, al presidente de Venezuela, no sé qué más se puede hacer para destruir el derecho internacional. Cuando analizas toda la situación de Venezuela, ¿qué te viene a la mente? ¿Y cómo podemos entender este tipo de acción por parte del presidente de Estados Unidos, que es uno de los líderes más poderosos del planeta? Bueno, obviamente hay una multiplicidad de cuestiones ahí. En mi libro sobre el gobierno y las noticias falsas, abordé la cuestión de Venezuela durante el primer mandato del presidente Trump, con todo el asunto de Juan Guaidó y todo eso. Me puse a investigar toda la cuestión de quién ganó las elecciones en aquel momento, la legalidad del gobierno de Maduro, y así sucesivamente. De hecho, es muy interesante, porque lo que expuse entonces fue que Estados Unidos ya estaba intentando literalmente fabricar un caso contra Venezuela. Y estamos viendo exactamente lo mismo hoy. Antes de entrar en los detalles, estamos tratando con algo de lo que hemos hablado muchas veces, pero que la gente probablemente no ha comprendido en toda su magnitud. De hecho, esto muestra claramente que hemos pasado de un orden basado en el derecho internacional a un orden basado en reglas internacionales. To the international rules-based order. It's no longer the law that
Ya no es la ley la que sirve como punto de referencia cuando se evalúa una situación. Ahora se trata de las normas, normas definidas por quien ostenta el poder, en este caso Estados Unidos. Evidentemente, este es el país más agresivo, tiene los medios para hacerlo. Mantiene una presencia militar en todo el mundo y utiliza los recursos clandestinos de la CIA y de otros organismos para influir en los acontecimientos. Y probablemente eso fue lo que ocurrió en Venezuela, en este caso. Bueno, no quiero entrar en todos los detalles porque no los he estudiado a fondo, pero al parecer, lo que muestra la situación actual es que hubo sobornos o algún tipo de corrupción llevada a cabo por Estados Unidos para lograr la destitución del presidente Maduro. Pero todo eso no se basa en el derecho internacional, porque, evidentemente, esto estaría prohibido por el derecho internacional, sino que en realidad está autorizado por las normas definidas por Estados Unidos. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, algunas acusaciones formuladas por el gobierno estadounidense, concretamente el llamado Cártel de los Soles, o como quiera que se llamara exactamente, que supuestamente Maduro dirigía o coordinaba. Y ahora que Maduro está en Estados Unidos y se enfrenta a un juicio, han retirado ese cargo. Incluso han dicho que ese cártel nunca existió. Así que demuestra que fabricaron completamente el caso de principio a fin. Y verás, de nuevo, que empezamos este programa con mi caso personal. Y, por supuesto, no soy un caso tan importante como el de Maduro. Pero hay algunas similitudes. Simplemente fabricas un caso para defender tu postura. Ya no es la ley la que sirve de referencia, son solo las normas que tú estableces. Exactamente eso. Los derechos humanos, en mi caso, deberían definir u obligar a cualquier país, porque todos los países, normalmente en la UE, tienen normas para evitar que alguien sea privado de sus libertades básicas. Pero esto no se ha aplicado, así que no estamos en el ámbito del derecho, estamos en el ámbito de las normas definidas arbitrariamente, sin ningún consentimiento de la población. Son normas establecidas por tu partido gobernante o camarilla, llámalo como quieras, camarilla, junta, personas no elegidas que deciden las reglas. Not elected, who decide the rules. And that's exactly what we have. Y eso es exactamente lo que tenemos. Y es exactamente lo que tenemos aquí en Venezuela también. Así que lo que demuestra este caso, y por supuesto, dada la situación en la que me encuentro, me identifico con ellos, aunque sean sustancialmente diferentes, pero en esencia, todo se reduce a la misma falta de legalidad en la que vivimos ahora. Esta es la ley del más fuerte. Punto. Tú defines quién es bueno y quién es malo. No es la legalidad la que define lo que está bien, sino la legitimidad. ¿Sabes? La legalidad es son las la ley, y la admira de líneas, so biscantet de the small gross Swiss wall. If you cross the red lines, you are out of the law. It's as simple as that. I mean, the line may be wider or... Quiero decir, la línea puede ser más ancha o más estrecha, depende del caso. Pero como principio, la ley define los límites de lo que se te permite hacer. Y cuando cruzas esos límites, entonces estás fuera de la ley. Eso es legalidad o ilegalidad. Cuando hablas de legitimidad o ilegitimidad, no estás hablando de la legalidad en sí, sino de la percepción de la legalidad. Sabes, incluso si puedes decir que un país, y ahora estamos hablando de Venezuela, pero podríamos estar hablando igualmente de Irán dentro de un par de semanas. Sabes, Venezuela o Irán pueden tener leyes diferentes, prácticas diferentes, costumbres diferentes en sus sistemas políticos, en la forma en que eligen a las personas, en la forma en que se gobierna el país y todo eso. Tendemos a decir que aunque algo sea legal en un país, lo consideramos ilegítimo porque la población no puede realmente decidir esto o aquello.
Como he dicho muchas veces, vengo de Suiza. Suiza se considera un país democrático porque votamos casi todas las decisiones importantes. La población vota mediante referendos y decidimos sobre casi todo. Decidimos si construir una nueva autopista, un túnel en los Alpes, subir los impuestos o comprar nuevos aviones. Incluso votamos si desmantelar el ejército. Bueno, la población lo rechazó, pero aún así votamos sobre ello. Así que votamos sobre todo. Ahora bien, si miro a Francia, por ejemplo, que está justo al lado, ellos también afirman ser democráticos. Pero cuando veo las decisiones que toman, que no cuentan con el apoyo de la población, solo de una camarilla de políticos, a menudo corruptos, que incluso acaban en prisión por corrupción, por cierto, afirman ser democráticos, pero no es la misma democracia que tenemos en Suiza. Entonces, ¿cuál es la base para medir la democracia? El sistema en Francia probablemente sea legal. Quiero decir, quizá no libre de corrupción, pero el sistema en sí es legal. Sin embargo, con ojos suizos, diría que no es legítimo, porque no respeta la voluntad de la población. Desde mi punto de vista, puedo ajustar mi percepción del sistema en Francia. Así que Francia afirma ser democrática, pero lo he dicho muchas veces y lo he escrito en mis libros. Para mí, Francia no es una democracia. Es una monarquía electiva. Punto. It's an elective monarchy. Period. You just elect the king. Simplemente eliges al rey. Y si observas la estructura de Francia, por cierto, dirías que es casi la misma estructura que tenían bajo la monarquía. Así que piensa en esto. Cuando el gobierno de Estados Unidos secuestra a Maduro, ¿cuál es la reacción en Europa? ¿Dónde está la indignación en Europa? Sorprendentemente, afirman ser demócratas. Dicen seguir la ley, el Estado de Derecho y todo eso. Pero cuando se trata del secuestro de Maduro, ¿cuál es la reacción de la UE? Simplemente dicen que Maduro no era legítimo. No dicen que no fuera legal. Así que no son legítimos, lo que significa que es una cuestión de percepción. Y de nuevo, estamos en el terreno de la percepción. No estamos en el terreno de lo que es medible, de lo que puede definirse mediante artículos de ley o cosas por el estilo. Estamos tratando con algo que no está definido. La legitimidad no está realmente definida. Son las encuestas las que definen la legitimidad. Y como sabes, supongamos que sí, pero todo el mundo sabe que las encuestas pueden dar resultados diferentes según a quien se pregunte. Entonces, ¿qué es la legitimidad? Esa es la reacción que tenemos en Europa. No se basa en la ley, se basa en las normas. Y esa es la evolución que estamos viendo hoy en el mundo, creo. Y eso es extremadamente preocupante, porque significa que las decisiones se basan en realidad en elecciones arbitrarias, no en algo que se pueda verificar, sino en algo que cambia según quien decida. Y ahí es donde estamos, con todo el tema de las sanciones y todo eso. No solo en mi caso, por cierto, sino en todo lo que tratamos. Porque ahora vemos que, en lugar de recurrir a procesos diplomáticos o de negociación, aplicamos sanciones. Es una política de coerción en todas partes. Y eso se aplica, por cierto, también a Suiza. Quiero decir, Suiza es el segundo país que más sanciona a Rusia. El primero son los Estados Unidos, el segundo Suiza, y luego está la Unión Europea. Quiero decir, puede que esto haya cambiado, pero esa era la situación en agosto del año pasado. Puede que haya cambiado desde entonces. Pero aún así, aunque sea la tercera, no se espera ver a Suiza como un país que impone sanciones, sobre todo porque es neutral. Y no solo por su neutralidad, sino también porque la propia existencia, el propio propósito, diría yo, de la política exterior suiza era precisamente mantenerse en el centro, ofrecer una oportunidad para que distintas partes pudieran dialogar. Una vez que adoptas la posición de una de las partes, ya no puedes ser mediador en ese asunto. Y ahí es donde vemos este cambio tan profundo. Suiza es realmente un símbolo de ello. Pero más allá del caso de Suiza, es algo que hemos observado en todos los conflictos. Hemos hablado muchas veces del conflicto en Palestina, por ejemplo, e incluso con Irán, lo hemos mencionado.
Sabemos que las acciones de Israel fueron ilegales e incluso ilegítimas, por cierto. And even illegitimate, by the way. But what was the reaction of the EU? Pero ¿cuál fue la reacción de la UE? Ninguna reacción. Tienen una especie de comprensión flexible de la situación. A veces, cuando les conviene, condenan las violaciones del derecho internacional. Y cuando no les conviene, no hacen nada. Y cuando no pueden mejorar las cosas, cuando no tienen la capacidad ni la competencia para abordar una situación como solíamos hacerlo en el pasado, a través de la diplomacia, de las relaciones exteriores y todo eso, simplemente aplican sanciones. Y de hecho eso es exactamente lo que tenemos. Solo que con Venezuela tenemos un caso extremo. Pero en el fondo es exactamente eso. Haz lo que te digo. Si no, secuestraré a tu presidente. Si no, te impondré sanciones. Si no, enviaré mis tropas, derrocaré a tu gobierno y cosas por el estilo. I will overthrow your government and things like this. Bueno, today we are talking about Denmark. Hoy estamos pensando en Dinamarca. El gobierno de Dinamarca es sin duda legal, pero es legítimo. Es legítimo el gobierno de Dinamarca. ¿Consideran los Estados Unidos legítimo al gobierno de Dinamarca? Fabricaron un cartel con el propósito de acusar a Maduro. Podrían fabricar otro cartel para el presidente de Dinamarca. ¿Cuál sería la diferencia? Y ahí es donde estamos. Estamos en un sistema que, de hecho, es un esquema extremadamente cercano a la criminalidad organizada, donde defines las reglas porque eres el más fuerte. El Estado de Derecho que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, o más bien, el sistema de derecho internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial, fue precisamente diseñado para impedir que un actor poderoso impusiera su voluntad a los demás. Por supuesto, ese actor poderoso en aquel momento era Alemania. This powerful actor at that time was Germany. Germany had been more or less, I said more or less. Alemania había sido, más o menos, bueno, digo más o menos porque los historiadores pueden debatirlo, pero en cualquier caso, se consideraba que Alemania había sido la iniciadora de 2 guerras mundiales. La idea era evitar que una situación así volviera a ocurrir. Por ello, el derecho internacional se construyó de manera que nadie pudiera surgir como una potencia capaz de imponer su voluntad. El problema es que, con los años, especialmente tras el final de la Guerra Fría, Rusia en particular, pero también China, no eran tan poderosas como Occidente, y especialmente como Estados Unidos. No pudieron desempeñar el papel que se suponía debían tener en este sistema de derecho internacional, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya sabes, el Consejo de Seguridad de la ONU se creó al final de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban los vencedores. At the end of World War II, where you had the winners. Basically these were the winners of World War II. Quiero decir, básicamente que estos fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, las naciones más poderosas. Se suponía que debían seguir siendo poderosas y mantener un equilibrio de poder dentro del Consejo de Seguridad. Eso no significa que el sistema fuera perfecto, pero permitió cierto tipo de equilibrio y mantuvo en funcionamiento este sistema de derecho internacional, al menos durante la Guerra Fría. Al final de la Guerra Fría, Estados Unidos emergió como el país más poderoso del mundo, no solo por su economía, sino también por su presencia militar global. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas estadounidenses son, creo, las únicas del mundo organizadas en estructuras de alcance mundial. Verás, la mayoría de los países tienen divisiones o cuerpos de ejército, pero las fuerzas estadounidenses están organizadas por continentes. Sudamérica, Europa, África, Asia, Asia Oriental y así sucesivamente. Así que la estructura de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ya está organizada de manera global. Al final de la Guerra Fría, como dije, Rusia estaba claramente debilitada y ahora se está recuperando, pero le llevó casi 30 años recuperar una presencia significativa. Por eso ahora los estadounidenses empiezan a respetar a Rusia. Es casi lo mismo con China. China tuvo un desarrollo muy lento hasta el año 2000 y desde entonces ha estado acelerando. Pero al final de la Guerra Fría, China seguía siendo casi un país en desarrollo. Tal vez recuerdes aquellas imágenes de personas en bicicleta en Pekín
todas con el mismo tipo de ropa y cosas por el estilo. Hoy, si observas la sociedad china, es totalmente diferente de lo que era hace incluso 30 años. Justo después del final de la Guerra Fría, Estados Unidos pudo aprovechar la supremacía que tenía y empezó a construir su poder en aquel momento. Ahora ese poder está siendo desafiado por Rusia y China, y eso genera una especie de conflicto. Bueno, no un conflicto directo, porque Estados Unidos empieza a comprenderlo, pero alimenta esta idea de hacer que América vuelva a ser grande. Y probablemente esta sea una de las razones detrás del deseo de Estados Unidos de tomar el control de todo el llamado hemisferio occidental, que es esencialmente el continente americano. Así que esa es la mecánica de todo el asunto. El problema es que el Consejo de Seguridad y el sistema de derecho internacional sufrieron por ello, porque dentro de la ONU, quien decide es Estados Unidos. Son el principal contribuyente. Trabajé en la ONU durante varios años y se puede ver que básicamente Estados Unidos decide casi todo. Están presentes en todas partes porque lo pagan todo. Cuando Kofi Annan, por ejemplo, expresó la idea de reestructurar la política de la ONU y volver a algo más equitativo, a recuperar el verdadero sistema de derecho internacional, por así decirlo. Esa era la idea. Eso fue rechazado por Estados Unidos y dijeron, bueno, si hacéis eso, no pagaremos más. La ONU vive esencialmente de lo que aporta Estados Unidos, lo que significa que este país tiene un poder enorme allí, igual que en la OTAN. Por eso, incluso si los europeos quieren tener su propio sistema de defensa, no pueden prescindir del apoyo estadounidense, porque Estados Unidos se ha vuelto fundamental en la OTAN. Es el primus inter pares dentro de la OTAN. Así que ese es un problema. Ahora estamos bajo el dominio estadounidense en todo. Mientras Estados Unidos sea razonable y actúe conforme al derecho internacional, no hay problema en que sea una gran potencia. Pero una vez que empieza a ignorar el derecho internacional y a decir que debe dictar lo que hace el resto del mundo, entonces, por supuesto, surge un problema. Y esa es exactamente la situación en la que estamos. El propósito de todo esto es, una vez más, hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero en lugar de hacerlo mediante la competencia, siendo mejores que los demás, rindiendo mejor, siendo más innovadores, más creativos, teniendo una mejor ingeniería, ofreciendo productos mejores y más baratos, y así sucesivamente, Estados Unidos ya no es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Intentan imponer su voluntad a los demás porque no tienen otra forma de competir. Y ahí está parte del peligro de la situación actual. Porque si miras a Europa, por ejemplo, no hay ninguna competencia para Estados Unidos. ¿Sabes? Europa afirmaba ser, y en esencia, potencialmente podría ser, una de las grandes potencias del mundo, porque ante todo, es un continente con una población enorme. Tiene un potencial inmenso en términos de ingeniería, creatividad y todo eso, y lo ha demostrado en el pasado. Pero el problema hoy es que vemos muy claramente con el liderazgo actual de la UEM que prestan más atención a debilitar a Rusia que a desarrollar Europa. Y eso, una vez más, demuestra una falta de comprensión estratégica y de una visión estratégica sobre lo que Europa debería ser. Están haciendo casi lo mismo que Estados Unidos. En lugar de ser mejores que los demás, intentan mantener a los demás por debajo. Sabes, en una competición hay dos maneras de ganar. Puedes mejorar tú mismo, volverte mejor que los demás, el mejor. Y esa es la mejor forma de ganar una competición. Pero la otra manera es quedarte como estás e intentar debilitar a los demás, mantenerlos abajo. Esa es la vía negativa. Así acabas destacando como líder de algún modo, pero no por haberte superado, sino por destruir a los otros.
Y eso es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos y también Europa. Los únicos que realmente han entendido esta idea de la competencia que deben ser mejores son los chinos. Y ahí es donde entran en juego. Son más creativos, más innovadores. Este es el país que registra más patentes cada año. Producen más ingenieros cada año que cualquier otro país. Tienen las mejores universidades y publican más artículos científicos que nadie. El problema es que la mayoría de esos artículos están escritos en chino, así que casi nadie los lee, pero existen y son de una calidad extremadamente alta. Pero como no queremos aprender chino, bueno, ellos hablan inglés, hablan francés, hablan alemán, nosotros no hablamos chino. Como resultado, tienen una ventaja. Son mejores. It's dat exipov, mientras los huesos no triunfan en ellos. Y vamos a existen en esa situación. Los chinos son todavía los más innovadores. The Chinese are now the most innovative, and look around when you see Y fíjate cuando ves tecnologías emergentes, las llamadas nuevas tecnologías. El diseño, mira el diseño de los coches, el diseño de los electrodomésticos o de lo que sea. Los chinos tienen claramente una ventaja hoy en día. Hace unos años Japón o algunos países europeos eran muy buenos diseñando objetos, algo parecido a la China actual. Los primeros coches chinos eran feos, ahora son extremadamente atractivos. Tienen diseños muy bonitos, muchas prestaciones y pueden producir a un coste muy bajo. Como resultado, son mejores. Por otro lado, Europa no ha sido capaz de desarrollar nada. Mira la inteligencia artificial. Los chinos han conseguido ponerla en práctica. Nosotros no. Es interesante la forma en que lo hacemos. Interesting the way we do it. I mean, we use AI to answer questions. Quiero decir, usamos la inteligencia artificial para responder preguntas en Google y para hacer buenos currículums o tesis y cosas por el estilo. Los chinos han implementado la inteligencia artificial en los procesos industriales. Tienen fábricas sin ventanas, fábricas oscuras, porque no necesitan luz. Todo lo hacen los robots. Solo introducen láminas de metal al principio y al final sale un coche terminado. Punto. Todo lo hacen los robots mediante el uso de la inteligencia artificial. La han puesto en práctica y eso, por supuesto, reduce los costes, mejora el nivel de vida y así sucesivamente. Europa aún no ha entendido eso. Así que seguimos intentando frenar a los demás en lugar de elevarnos nosotros mismos. Instead of raising ourselves. And the US is doing exactly that. I mean, y Estados Unidos está haciendo exactamente eso. Quiero decir, todos estos países, probablemente estés más familiarizado con Irán, pero Venezuela es otro ejemplo claro. Son países que no son esencialmente contrarios a Estados Unidos. Están dispuestos a colaborar con Estados Unidos. Y tú conoces mejor que yo a la población iraní. Tengo muchos amigos iraníes, y no son personas contrarias a Occidente ni a Europa. Al contrario, son muy receptivos. Simplemente tienen referencias culturales distintas, diferentes formas de vida y una comprensión del mundo diferente. Pero son muy abiertos al mundo occidental, y sería extremadamente fácil integrarlos en él. I would say, the Western world. But we don't do that. Pero no lo hacemos porque decidimos de una vez por todas que esos eran países renegados. En realidad, no sabemos por qué. Se remonta a hechos que probablemente tienen 40 o 50 años. Pero así es, y hoy no hemos evolucionado más allá de eso. Como resultado, seguimos considerándolos renegados. Por supuesto, hay otros aspectos, especialmente con Irán, en lo que respecta al conflicto con Israel. Pero, en esencia, es el mismo problema, solo que más centrado en la cuestión de Israel. En cualquier caso, sería extremadamente fácil integrar a esas personas en el mundo occidental y entender que son legítimas. Pero no lo hacemos porque, y por eso usamos la palabra legitimidad, es algo que conviene a todo tipo de política. Legitimidad, ¿qué es la legitimidad? Quiero decir, si yo digo que tú eres ilegítimo, ¿qué puedes responder? Y ese es exactamente el problema que tenemos aquí.
En lugar de usar la diplomacia, en lugar de dialogar, en lugar de intentar comprendernos, de ver los beneficios, de buscar una situación en la que todos ganemos, hemos decidido de una vez por todas que no podemos hablar con esta gente. Incluso hemos inventado problemas. Mencioné a Maduro, pero ahora que lo pienso, tuvimos el mismo caso con Soleimani. Cuando Soleimani fue asesinado, mucha gente dijo que apoyaba a los terroristas de Al-Qaeda. Bueno, eso es totalmente falso. Quiero decir, incluso Estados Unidos agradeció a Soleimani por su ayuda en la lucha contra el terrorismo yihadista en los años 80. Así que, como ves, construimos el caso simplemente para ajustarlo a una política. Eso es exactamente lo que dije, lo que hemos dicho a lo largo de todo este programa. Ya no estamos en la era de la ley. Estamos en la era de las normas que se han definido arbitrariamente para adaptarse a una política, sin comprender cuáles son las consecuencias a largo plazo de ello. Y por esa razón, creamos más problemas de los que resolvemos. Eso empieza con el caso del coronel Hackbode, termina con el caso de Maduro, o probablemente con otros, pero es exactamente el mismo principio. En lugar de tomar decisiones racionales basadas en hechos, basadas en la ley es un hecho. No se puede inventar la ley. Está ahí, punto. La legitimidad es algo que no está ahí. Es algo que puedes ajustar a tu política, y ahí es exactamente donde estamos. Lo que estamos presenciando aquí es, por supuesto, una demostración de poder por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo es una demostración de debilidad, porque muestra que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de imponerse mediante la política, mediante un enfoque racional de las cosas. Se ha visto obligado a inventar un caso contra Maduro, a inventar una especie de cartel que no existe. Esa es precisamente la expresión de una debilidad fundamental. Cuando no eres capaz de imponerte a través de tu inteligencia, de tu capacidad para ser mejor que los demás, entonces solo te queda ser peor que los demás. Y eso es exactamente lo que demuestra este caso. Exactamente. Sí. No te interrumpí porque quería dejarte dar una descripción completa de tu comprensión de lo que está ocurriendo. Me alegra mucho que hayas mencionado cada detalle en tu evaluación. Ha sido increíble, Carl. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo y gracias por el apoyo de todos. También quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a tu audiencia, porque muchas personas de tu audiencia y de otras también han expresado su apoyo a mi caso. Es algo por lo que estoy muy agradecido. Carl, no nos enviaste el enlace para que podamos ponerlo en la descripción. Por favor, envíanos los enlaces a esos sitios web que están intentando ayudarte, para que podamos incluirlos en la descripción de este vídeo. La razón por la que aún no he enviado el enlace es que todavía están trabajando en ello. Probablemente esté terminado esta semana. Ya sabes, tuvimos esa pausa durante las vacaciones, pero ahora debería estar operativo pronto. En cuanto tenga los enlaces, te los enviaré para que puedas ofrecer cualquier tipo de apoyo. Muchas gracias. Una vez que tenga los enlaces, los pondréis en la descripción de todos los vídeos que me he hecho hasta ahora. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carl, por estar con nosotros hoy. Espero que puedas resolver este tipo de problemas, esas sanciones que te están imponiendo. Sí, esto es que puede ser. Yo también. Muchas gracias. Es muy amable por tu parte y gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias, Carl. Nos vemos pronto. Adiós. Nos vemos.